Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar de esta novela, Una heroína intergaláctica, del escritor de Mallorca Román Piña Valls, que nace en Palma de Mallorca en 1966. Yo a Román Piña lo conozco en persona porque ha sido mi editor en Sloper, la editorial que ha decidido sacar su último libro, y de él he leído unos cuantos libros ya antes, 5. Los muestro, es decir, he leído El general y la musa, que es de 2013, La mala puta, que lo hizo junto con Miguel Dalmau, que era un ensayo, que es de 2014, los dos en Sloper, Sacrificio, que era de 2015, y Dios irrumpió, de Buen Rollo, 2015 también, y El arqueólogo, de 2018. Es decir, había leído hasta ahora 5 libros de Román Piña y ahora tengo en mis manos este sexto. Yo estoy suscrito en Sloper a una oferta que os recomiendo, que hace el editor, que es, si te suscribes por 20 euros al año, te envía 2 libros de la editorial, o sea, cada uno te sale a 10 euros, que suelen ser más caros, y eliges entre unos cuantos de los que va publicando. Entonces, en uno de estos envíos que me hizo, metió, sin preguntarle, el suyo, el de Una heroína intergaláctica. Ya os he contado alguna vez que a mí estas cosas de que me envíen libros, la gente que tiene mi dirección sin preguntármelo, me agobia un poco, pero bueno, Román es mi amigo, leo sus libros, me gustan, me parecen interesantes, y después de unos meses de dejarlo descansar me he aproximado a él. Román es un escritor como gamberro que suele romper normalmente las expectativas del lector. Ahora hablaremos de esto. El protagonista de Una heroína intergaláctica se llama Jorge Fuster y es un chico de 14 años en la Palma de Mallorca de 1981. Cuando empieza a narrar nos va a informar de que se encuentra recluido en un reformatorio y él mismo se define como cleptómano, alcohólico y ludópata. Así empieza el libro. Dice: me piden ahora que haga memoria de mi vida y yo entiendo que se refiere a mi vida de delincuente. Lo aclaro porque también tengo una vida como víctima. Estas primeras frases me han recordado al comienzo de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. El director del reformatorio le ha pedido a Jorge Fuster que escriba, porque supuestamente a este chico se le da bien escribir, para reflexionar sobre su vida y las circunstancias que le han llevado a acabar en el reformatorio. Entonces, Jorge ha aceptado la realización de esta especie de novela o de escritura sobre sí mismo, pensando que no lo va a leer nadie, aunque de vez en cuando la narración se dirige hacia un lector inexistente o imaginario, ¿no? Dice: así que aquí me tienen, contándoles mi vida sabiendo que no la van a leer. Es fantástico. No existen ustedes. Yo cuento mi vida como me da la gana y me invento unos lectores para ella en la página 14. Jorge nos va a contar que en su casa vive con sus 4 hermanos, nos va a contar la relación con sus abuelos, sus veraneos, los 2 colegios de GB a los que ha ido, primero uno hasta octavo y en octavo lo hizo en otro lugar. En gran medida, Una heroína intergaláctica propone un paseo nostálgico por la España de finales de los 70 y principios de los 80, marcados por unos acontecimientos históricos que la gente ya de una edad pues recordamos o hemos oído hablar de ellos, como la muerte de John Lennon o el golpe de estado de Tejero. También se va a hablar, pues, yo que sé, de cosas de la música que aparecía en esa época, los nombres de los bollos, los programas de televisión, etc. Jorge, además de narrar todas estas cosas, va a intentar encontrar el origen de sus días de delincuente, como cuando desvalija la hucha de su hermana mayor o cuando en una tienda roba un coche de Scaletri. Yo estaba presuponiendo al principio que Jorge podía provenir de una familia de clase media o clase baja, pero realmente, por las indicaciones que te dan, no es así, y hay un momento en la novela que Jorge asume su realidad de burgués. La novela en gran medida nos muestra el paso de un chico desde la infancia hasta la adolescencia y hacia la vida adulta, ¿no? Él realmente parece tener miedo a la vida adulta porque piensa que se va a acabar toda la grandeza de la vida que la asocia a la infancia. Y te habla también de la atracción hacia las mujeres, ¿no? Y como que ya deja de ser un niño
cuando ves a un hombre y a una mujer besándose y ya no sientes asco, ¿no? Que es lo que le está empezando a pasar. De hecho, la novela en gran medida va a ser una declaración de amor a una chica de su edad que se llama Daniela, y este amor va a marcar el giro en la trama que va a dar lugar a circunstancias que nos llevan a lo que ocurre en la novela, ¿no? Hay un momento, algo curioso en la construcción del libro, que Jorge, de vez en cuando, además de interpelar a ese lector imaginario, está hablando con uno de los personajes del libro, y de la posición de la que habla lo tiene que averiguar el lector, porque no quiero contárselo yo, pero me parece, a nivel constructivo, me ha parecido un detalle interesante. Uno de los problemas que tiene alguien cuando lee un libro conocido lee el libro de un conocido o de alguien con el que tiene relación, es imaginarte qué partes del libro son inventadas y qué partes son reales. Y yo esto, pues con Piña lo estaba haciendo. Me estaba imaginando que cuando Piña habla de la infancia, de la nostalgia, de los abuelos, de la playa, de los recuerdos de las chicas, del ajedrez, son recuerdos propios, y luego y entonces estas partes son bastante evocadoras y melancólicas. Hay un detalle, por ejemplo, que yo creo que me lo muestra, ¿no? Jorge Fuster nos habla en el colegio de que ha sufrido algún tipo de acoso por tener lo que se llama en Mallorca un apellido Chueta. Los apellidos chuetas en principio son una lista de 15 que en la isla se considera que son apellidos de origen judío, y en un entorno cerrado como el de una isla, en el pasado pues ha habido algún momento que han sufrido algún tipo de persecución o de humillación a nivel de los niños, ¿no? No creo que mucho más. Bueno, a veces sí había familias que no querían que su hija se casara con un chueta, pero yo creo que esto es algo del pasado y que ya no ocurre. Entonces, Fuster le ocurre esto, entonces he mirado en internet la lista de los apellidos chuetas y Piña es otro de los apellidos chuetas, por lo tanto creo que ha cogido Piña otro apellido parecido al suyo, con una característica similar al suyo, para hablarnos de estos problemas de tener ese apellido en la isla. Quizá hay alguna parte del personaje que no me acaba de cuadrar, porque se declara ecologista en 1981 y esto me parece una conciencia más posterior. También, por ejemplo, a veces dice la expresión "me da pereza", que yo no la asocio a los años 80, sino al 2000 más o menos, ¿no? Luego, entonces, he pensado que cuando Piña habla de sus recuerdos de la infancia, está usando sus propios recuerdos, y luego se inventa cuando habla el pasado delincuente del personaje. Y aquí ya yo creo que hay una parte de construcción un poco más exagerada. Entonces, a veces me choca que este chico de 14 años, que parece un chico sensible, reflexivo, pues que a la vez tenga esas ideas de un poco descerebradas, de bebedor, de que roba y que hace cosas que no debe. Entonces, quizás he tenido la sensación de que había un fallo en la construcción del personaje, pero también digo que esto puede venir de porque yo conozco a Piña y tengo esta dualidad entre la creación del personaje y pensar que es el escritor poniéndose a sí mismo como personaje. Me ha resultado curioso un guiño que hay en el libro hacia Gaby Beltrán, que es uno de los personajes que aparece en la novela, pero es un escritor real que tiene un libro publicado en Sloper que se llama La gente no es como tú, y Beltrán se supone que en vez de estar escribiendo como hace Fuster, lo que hace en el Reformatorio, que es donde se encuentra, es hacer un cómic, y en la realidad Gaby Beltrán es un reconocido escritor y dibujante de cómic. Entonces yo creo que es un guiño hacia el amigo de Piña, que es Gaby Beltrán. Las novelas de Piña tienden en gran medida al disparate narrativo. Por ejemplo, aquí en El General y la Musa, que empieza como una novela, es una novela cómica sobre la vida real de Franco, el dictador, en la isla de Mallorca, y al final acaba esto siendo pues una explosión narrativa hacia el disparate. Hay otras novelas de Piña, que yo creo que hasta ahora era la que más me gustaba, es esta, Sacrificio, donde Piña está más contenido. Esta es una novela muy perversa, Sacrificio me gustó bastante, y quizás la idea esta del Piña juguetón que va hacia el disparate ocurre hacia el final también de Una heroína intergaláctica. De hecho, por ejemplo, me parece extraño, o un juego que, aunque ya he dicho que aparentemente los recuerdos son de un niño burgués,
el Fuster nos va a decir que su padre estudió la carrera de medicina pero tenía miedo a la sangre y al final acaba trabajando con una furgoneta de repartidor de refrescos. Y esa vida de repartidor de refrescos en gran medida creo que no cuadra con la vida burguesa que asocio a los recuerdos reales de Piña y no a los del personaje, en el que supuestamente su padre es un repartidor de refrescos. Y esto creo que son pues como bromas que hace Piña en el texto, donde rompe el realismo narrativo y hacia el final, no quiero desvelar el final, pero digamos que el realismo de la novela se rompe y yo creo que le sienta bien a esa novela, y estas ideas que he tenido a veces de que no todo cuadraba dentro del realismo y se quedan como un juego, y la novela de Piña, Una heroína intergaláctica, acaba siendo una novela divertida, curiosa, sobre el paso de la infancia a la adolescencia, con páginas melancólicas y bellas, sobre estos años 70-80 en España, con grupos musicales, aspiraciones de los jóvenes de la época, el descubrimiento de la sexualidad, del amor, etc. Y ya digo que se lee muy bien. Vale, y hasta aquí la reseña de Una heroína intergaláctica de Román Piña. Y aquí está, voy a hacer un momento spam, pero como estamos hablando de Sloper, voy a hacerlo solo de Sloper, de los insignes, mi novela publicada en Sloper en 2015, con el editor es Román Piña, que es una novela cómica sobre la poesía en España, donde un poeta frustrado español habla con otro poeta que no es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transforma en un poeta que sabe español, y hablan a través de Skype, y el personaje, que es Ernesto, le va contando los sucesos extraños de la poesía patria, premios amañados y ese tipo de cosas. Es una sátira, es una novela que se supone que tiene que hacer reír al lector, y por eso la publicó Piña, porque le gustan las novelas humorísticas y un poco o mucho disparatadas. Dejo un enlace a un vídeo en el que hablo más extensamente de esta novela, y aquí ya me despido. Hasta la próxima, adiós.